mundo quiera fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Piraí Vaca. Solo el viento. Muy personal en Santa Cruz con Piraí Vaca. Piraí, gracias por aceptar mi invitación. Es pues para mí un gusto, Jimmy, doble, triple el gusto de estar aquí con vos, de tener la oportunidad de decir algo que espero que sirva a los demás y pues cumplir esta misión, ¿no?, que me ha dado la vida. Amigo, Maradona decía que él dormía de niño con un balón, abrazado al balón, y que era su amor y que era su peluche y su protección y todo. ¿La guitarra ha tenido esa relación fetichista contigo? No, mira que no. Mi relación con la guitarra es más como la del Principito, ¿ya?, con su Rosa, Rosa que amaba por las horas que le dedicó. Entonces, desde el principio no fue un amor a primera vista con la guitarra. Fue que empecé a tocar a mis 10 años, fue que me desarrollé a través de la guitarra, que la interpretación de la guitarra se desarrolló también cuando yo como persona crecí. Entonces, mira, la primera vez que yo realmente empecé a sentir un amor profundo por la guitarra fue a mis 22 años. ¿Ya? 12 años después de haber empezado una relación con ella, o por lo menos de manera consciente. Cuando en La Habana, mi maestro Jesús Ortega me obligó a participar en el concurso y festival internacional de guitarra de La Habana. Y como tengo un sentimiento innato de responsabilidad, que es una bendición y una maldición, como todo, ya después vamos a hablar de eso, empecé a estudiar, y en esa época, Jimmy, 10 horas al día era el tiempo que yo ocupaba en la guitarra, con reloj, ¿eh? Y en ese lapso fue que de pronto empecé a admirar, a sentir amor por este instrumento. Ahora, claro, yo tengo muchos libros, como tú sabes, y cada uno ocupa su lugar, pero hay 10 o 12 que son mis libros, que si hubiera un incendio yo lucharía por llevármelos, el resto que se queme lo volveré a hacer. ¿Tú tienes así con varias de tus guitarras esa relación? Nunca he pensado en esa posibilidad. Tengo varias guitarras y las amo a cada una por distintas razones. ¿Ya? Y las usás también según lo que querés hacer. Hay algunas que son más brillantes y tienen más sonido, o sea que suenan más fuerte y que por eso son más fáciles de tocar. Hay otras que son un poco más opacas, pero tienen un sonido más sabio. Esas son las que uso para grabar discos, por ejemplo. Entonces hay una serie de relaciones distintas con los instrumentos que tengo, pero si el mundo se acabara, ¿qué me llevaría conmigo? No lo sé. Mi esposa. Está bien, claro, estamos hablando de guitarras, pero a la hora de elegir los humanos tienen su... No te voy a poner en apuro. Estamos hablando de cosas, de guitarra. Claro. Sí. Ahora, tienes la facilidad de convertir tu guitarra en casi una orquesta, es decir, de aplicar otros instrumentos más. Cuando tocas la guitarra aparecen otros sonidos, la percusión claramente, el charango, etcétera. Claro. Esa es una habilidad muy difícil de conseguir. Requiere muchas horas de estudio. Requiere muchas horas de estudio, pero es verdad que requiere una parte técnica que hay que estudiarla, que es un entrenamiento como el de un atleta, ¿no? Que no hay manera de mejorar un solo segundo, al menos que te pases 3 años corriendo todos los días, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, pero hay otro aspecto igual o quizás más importante todavía, que es cómo entendemos la música con la cabeza y cómo la manejamos con el corazón. Hace unos 3 años yo tuve que sistematizar mi manera de interpretar la guitarra porque me pidieron una charla para TED. Entonces tenía que sintetizar todo lo que pienso en 10 o 12 minutos. Y de ahí viene esto que te voy a contar. Mira, yo trabajo con las 6 direcciones.
Ujú. ¿no? Arriba, abajo, a los costados, adelante y atrás. Entonces, cuando vos estás tocando, estás oyendo la música y estás sintiendo el espacio que te rodea. Esa orquesta que te parece a vos se produce porque yo coloco una melodía en este espacio, coloco un acompañamiento en este otro espacio, un bajo aquí. Los ritmos suelen estar a los costados, para decirlo de una manera general, ¿no? Entonces, yo siento la música en esos espacios. Y eso es lo que a vos te parece cuando oís, te parece de pronto que estás oyendo en sense surround, ¿no? O que estás oyendo en tercera dimensión esa música, ¿no? Pero se debe a la sensación y al trabajo con el espacio físico que te rodea y la capacidad de materializar algo aquí, de materializar algo a este otro lado, o como te comenté, algo aquí enfrente, ¿no? Ujú. Bueno, en resumen, como decía Marx, conocer para transformar, transformar desde el corazón. Exactamente, es bien importante, porque no, ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas veces en el folclore, sobre todo en nuestro país, los músicos dicen, ay, hermano, hay que sentirlo, emocionarse. Y eso es una parte ínfima de lo que es en realidad. Hay que entender, hay que tener una idea, ¿no? Yo te explico, mira, cuando hay, en un concierto, ponele, tocamos una canción, entonces yo sé exactamente, con la lógica, con el raciocinio, yo sé exactamente qué hacer para esculpir esa música, para que al público le parezca más bonita y por supuesto entonces se emocione. Yo sé bien qué nota suena más, qué nota suena menos, qué estructura debe sobresalir, qué estructura debe quedar oculta o velada. Eso lo sé perfectamente, eso viene de mi cabeza. Soy muy racional, ¿no? Pero eso no sirve de nada si es que no tenés la emoción. Y si además de eso, esa emoción no tiene algo que se llama magia, ¿no? Entonces son muchos elementos que ya después de tantos años de trabajar con la música, manejo conscientemente, ¿no? Entonces es bien importante eso que acabas de comentar, que nos dijo Marx. Y en la cosmovisión andina tienen una frase muy linda que siempre me olvido, pero es algo así como que caminemos con la cabeza de mano del corazón, Claro. o caminemos con el corazón de mano de la cabeza, no me acuerdo, pero ejemplifica exactamente esto que dijo Marx, esto que es la cosmovisión andina aymara, y bueno, como percibo, cómo hago yo las cosas. En quechua hay una palabra que se llama sonco, que es conocer desde el corazón. Es decir, Ajá. la sabiduría que te puede dar el corazón, el sentir. Claro. El sentir para pensar. Vamos a hacer un corte, enseguida volvemos. Tengo que ir a fundar Ya volvemos con Piraí Vaca. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Piraí Vaca. Solo el viento. Desde Santa Cruz con Piraí Vaca. A ver, Piraí, hablabas del público, ¿no? Yo debo confesarte que leo, y me encanta leer, y siento un gran placer al leer, pero me he dado cuenta que leo para contar esas historias a otra gente. ¿Tú tocas para esa otra gente o hay un momento en el que solo tocas para ti? Te dejó pensando. Me has dejado pensando. Quizás se complementan, ¿sabes? ¿Ya? Quizás se complementan. Mira, hace unos 15 años, cuando yo no tocaba guitarra, no podía tocar guitarra por alguna razón, porque quizás tenía que ocuparme de alguna cosa, bueno, no sé. El hecho es que estaba 1, 2, 3 días sin tocar la guitarra. Entonces, yo me daba cuenta que me empezaba a poner oscuro, me empezaba a poner hosco, me empezaba a poner así medio antipático, con los demás y conmigo mismo, ¿no? Entonces, la música me equilibra, la música equilibra las cosas dentro mío. Y eso es cuando estoy tocando yo solo en mi habitación. Ahora, cuando estamos tocando delante del público es algo completamente distinto. Si ponemos
si ponemos la mejor de las situaciones delante del público, como podría haber sido ese concierto del sábado en el Nuna o el del viernes en el Municipal, que fue todavía más intenso, más fuerte que el del sábado. En ese momento explícito entre el público y yo, en ese momento específico, perdón, entre el público y yo, sucede una magia que yo no la puedo lograr solo. Se origina gracias a ellos, gracias a mí, pero por encima de todo gracias a la música. La música tiene un poder transformador. La música tiene la capacidad de hacernos ver lo mejor de nosotros mismos. La gente me lo agradece a mí, pero no soy yo. Es algo, yo creo que es la vida misma que se manifiesta a través mío. Si sos religioso, por un Dios. Si no crees en un Dios, a través de la creación, de la vida misma, ¿no? que nos toca en este mundo tridimensional. Qué bien viste, es una diosa también. Exactamente, o algo así. Cada cual, por eso no... Es muy importante para mí que no nos encerremos en un concepto de Dios, que puede significar algo distinto para cada persona, ¿no? Entonces, esos dos momentos, el estar solo, como el tocar con la gente, yo creo que esos dos momentos se complementan. Ahora, hablabas hace un rato de la responsabilidad y es algo que no caracteriza precisamente a los artistas, menos en la música. Es decir, en Bolivia hay casi innata características y capacidades musicales, pero a verlos entrenar horas claro, es muy difícil porque la bohemia te gana mucho y somos instintivos, pero poco capaces de tener rigurosidad, ¿sí? Claro, es así. Ese es un punto importantísimo que creo que, ¿sabes qué? Define mucho define mucho... mira, si vos le echás un vistazo a la Argentina, echale un vistazo al Uruguay, ni qué decir al Brasil o a Chile, los músicos tienen, más allá de que haya menos o más talento, esa no es nuestra charla ahora, me refiero al nivel de formación. En nuestro país es un poco como me voy a bajar un tutorial de internet o así con sentimiento nada más, ¿no? No, pues no es así la cosa, no, nunca ha sido así la cosa tampoco, ¿no? Pero yo creo que eso va cambiando, ¿sabes? Va cambiando. Va cambiando también la mentalidad. Para que un padre ahora vea que su hijo va a ser licenciado en música o licenciado en teatro, algo que 10 años atrás no existía, ¿no? Eso mismo hace cambiar la mentalidad, no solo a la generación de nuestros padres, sino a nosotros, ¿no? Una profesionalización implica siempre que tenés pues que estudiar y que te van a tomar examen, ¿no? Y yo creo que vamos por ese camino. Ahora, tenemos la misma suerte, porque cuando yo dije voy a estudiar literatura y periodismo, papá, que era licenciado en filosofía, que es licenciado en filosofía y letras, dijo adelante, ¿no? Claro, también es abogado, en fin, pero dijo adelante. Claro. Y tu papá y tu mamá, por supuesto que te dijeron, anda por el arte, ¿no? Sí. No, en mi caso particular no tuve... Mira, mi mamá dudaba un poquito, ¿no? Me decía, hijito, sí, claro, pero también quizás quieras estudiar otra cosa. Claro, para dar de comer a los hijos, Sí, ¿no? alguna tontería de esas mi madre, ¿no? Mi madre lo sabía, o sea, no sé para qué me diría eso mi mamá, o el mismo Lorgio, ¿eh? Claro. El mismo Lorgio ya confiesa ahora que cuando yo le dije, o cuando vio que definitivamente me vi por la música, no dejó de preocuparse, siendo él mismo Claro, un un artista. artista, ¿no? Claro. Y habiendo vivido del arte, Claro, ¿no? y totalmente. Ahora, hablemos un poco de tu madre, una gran incentivadora del rescate del arte indígena, ¿no? Del tejido de Urubichá. La cerámica de Cotoca, las hamacas de Guarayo. Totalmente, y claro. De la chiquitanía, ¿no? Claro. De San Antonio Lomerío, en fin, muchas cosas de arte que se rescataron, llevando al el concepto de que los indígenas no eran unos ignorantes y unos sucios y unos nada, sino los indígenas eran capaces de crear el mejor arte que se ha producido en Bolivia. Claro. Mira, eso es algo bien interesante y bien importante y bien definitorio en la vida de mis padres y en mi vida. Porque Lorgio, mucho antes de que Evo existiera,
te estoy hablando, qué sé yo, pues hace 40, 50 años, la obra de Lorgio Vaca se basó siempre en su cultura, en todo lo indígena, lo que representa y en cómo es esa nuestra identidad. Y te estoy hablando de hace 40 años atrás, la obra de Lorgio Vaca siempre estuvo basada en eso. Y esto tiene una historia bien particular. ¿Sabes qué? Mira, te lo voy a hacer cortita. Lorgio se fue a vivir, su madre, mi abuela, llevó a Lorgio a vivir a La Paz. Tuvieron algunos problemas con el esposo. Ya. Y bueno, se escapó mi abuela con Lorgio para La Paz para que los dejaran tranquilos. Entonces, Lorgio siempre cuenta que en la hacienda donde vivía de su tía, no me acuerdo qué, tenían un peón, que era un guarayo, ¿no? Y Lorgio habla con tanta gratitud y emoción de este guarayo, porque este guarayo, siendo el peón de la casa, fue el que lo llevó al Teatro Municipal a ver el ballet Bolshoi, el gallinero, por supuesto, ¿no? Claro. Con su propio dinero. A la galería. En la galería, Sí. El que lo llevó a ver a Andrés Segovia, el que le regalaba libros. O sea, fue no solo un gran amigo, sino un gran maestro, un guarayo, peón, ¿no? Entonces mi padre creció con eso, ¿no? Con otro tipo de relación, con lo indígena, ¿no? Que no era usual en aquella época, que de peones era para abajo la cosa, ¿no? Entonces, mi padre abandonó la carrera de Derecho, segundo año de Derecho, y se fue de su casa para dedicarse solamente a la pintura, y se fue al altiplano, Jimmy. Y estuvo 3 meses en el altiplano pintando, cambiando sus cuadros por comida y por cobijo. O sea, es otra visión, es otra experiencia directa con esta gente. Yo creo que de ahí nace no sé si llamarlo solidaridad, admiración, el por qué la obra de Lorgio Vaca se basa en eso, desde entonces, ¿no? Se casó con mi madre. Ahorita me cuentas de Claro. tu mamá, vamos a hacer un corte pequeñito. Tengo que ir a fundar Ya un volvemos continente, con ojo ojo, Piraí diente a Vaca. diente. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Piraí Vaca. Solo el viento. Ahora sí, tu madre. Y luego viene mi madre, que realiza una investigación en las comunidades de fuera de la ciudad de Santa Cruz hace más de 30 años, junto a Laura Zanini, y se topan con una riqueza extraordinaria que se estaba extinguiendo. Se estaba extinguiendo en primera instancia por el intermediario, que compraba la loza en Cotoca a 50 centavos y la vendía en Santa Cruz a 10 pesos. No, claro, estamos hablando de hace 30 años Claro, atrás. claro. Ahora te tomas un micro a Cotoca, ¿me Claro, entiendes? claro. Ya es parte del radio urbano. casi. Claro. Entonces, eso sucedía con toda la artesanía cruceña. Se estaba extinguiendo porque no era una manera de vivir digna para la artesana y algo que mucho menos esa artesana quería para sus hijos. Entonces, todo eso iba a desaparecer. Y ahí saltan Ada de Vaca y Laura Zanini y crean el proyecto SIDAC, Centro de Investigación, Diseño Artesanal y Comercialización Cooperativa. Lo que ahora deviene en esta tienda que se llama Arte Campo, que es la cara de Santa Cruz, que se ha convertido en la identidad cruceña por excelencia, después de muchos años, ¿no? Entonces el trabajo consistía primero en eliminar los intermediarios. Ese centro de ventas de Arte Campo es una tienda cuyas ganancias van directamente a los artesanos. Claro. Eso jamás fue la tienda de mi madre, como se anda diciendo en algunos círculos, ¿no? Para nada. Me consta. Hubiéramos sido millonarios si es que Sí, eso sí. mi madre lo hubiera privatizado. Pero además yo he conocido a las señoras que tejen en Urubichá, en San Antonio de Lomerío, y todos ellos han sido parte de Arte Campo. Aún los que se han desgajado, pero todos ellos vienen de esa vivencia y claramente tu madre lo hizo. Ahora, y yo sostengo que solo el amor convierte el barro en arte. Y lo propio, el algodón
en algo hermoso, ¿no? Claro. ¿Te pasa lo mismo para volver contigo con la guitarra? ¿Es el amor lo que convierte tu talento, tu dedicación, tus horas en esa melodía que es capaz de hacerte llorar? Totalmente. Mira, el concierto del viernes en el Municipal y el sábado al que fuiste vos en el Nuna han sido unos conciertos muy particulares porque estuve en los últimos meses en una etapa de gestación oscura, ¿no? Y esos dos conciertos en específico han sido como un renacer para mí. Hay una serie de razones personales, digámoslo así. Tengo la suerte de que todo marcha cada vez mejor, lo que no quiere que decir que necesariamente dentro mío todo esté en orden. Son dos cosas distintas, ¿no? Tengo suerte de que todo marche y la verdad mi trabajo se expande cada vez más. Llego a Japón y Corea este año como lo hice el año pasado, ¿no? Europa, Japón, Corea, Estados Unidos. Ya aquellas cosas que yo hacía una vez, Europa un año, otra vez Estados Unidos otro año, de pronto se están empezando a concentrar, a condensar, a multiplicar, a expandir. Este año estoy en Europa, en Asia y en Estados Unidos a la vez, o sea, en un solo año. Eso no quiere decir que necesariamente yo esté completamente ordenado dentro mío. Entonces, este viernes y este sábado han sido muy especiales porque algo finalmente ha logrado cuajar, algo finalmente después de meses o de los dos últimos años, algo finalmente ha logrado salir para mí, para mi propia vida. Y ¿sabes qué? No solo tiene que ver con mi proceso, por supuesto, todo es un proceso. Tiene que ver también con la llegada de Amir Altazor. Es un bebé que tenemos con mi amada, con Jack, de 4 meses. Dicho de manera rápida, un bebé está todavía entre el más allá y el más acá. Entre el mundo invisible y entre el mundo visible. Más o menos unos pocos meses antes de nacer hasta varios meses después de nacer, para decirlo de manera rápida. Claro. Entonces, Jimmy, ¿qué es eso? Eso no es sino el amor, la creación, el misterio en su más puro estado. Y solamente por la presencia de Amir Altazor, yo tengo un 20 a 30% más de inspiración gratuita, ¿no? Eso que nos emocionó tanto, a mí también, hasta las lágrimas en los conciertos del viernes y el sábado en La Paz, tiene mucho de eso. ¿Y qué es eso sino la razón de vivir, el origen, el misterio? Aquello que no podemos descifrar y que nunca jamás vamos a descifrar mientras estemos pues en esta tercera dimensión, en este mundo, en este planeta, ¿no? Entonces, eso es el amor en su más puro estado, eso que te emocionó a vos, a mí, a toda la gente que pudimos percibir la magia, ¿no? Porque mis deditos están siempre ahí. Llevo, ¿cuánto? 30 años entrenando estas manos, ¿no? Pero otra cosa es la magia, otra cosa es la expresión. Eso es lo que conmociona, eso es lo que cambia. Muy bien. Vamos a hacer un último corte y ya volvemos. Tengo que ir a fundar Ya un volvemos continente, con ojo Piraíbaca. diente. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Piraíbaca. Solo el viento. A tu concierto fuimos también con Victoria, mi hija de 13 años, y me decía, mira qué capo, se sabe todo de memoria. ¿Cuántas horas te lleva? Porque no había pentagrama, como cuántos otros músicos que he visto tocando ahí con... No, tú le metías todo y no fallaba ni una. ¿Cuántas horas lleva a aprender? Hay que tener un talento especial para eso también. Sí, mira, aunque
no es necesariamente, por lo menos en mi caso, no significa ningún trabajo especial. Ya. Son otras las cosas que me cuestan a mí, pero esas no tanto, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco un poquito. Creo que por naturaleza tengo una buena memoria. Ya. Me acuerdo los números, vos me decís hoy número de telefónico, yo hago una cuenta mnemotécnica y me preguntás dentro de un año y yo te lo vuelvo a decir. Pero eso es algo con lo que vine, digamos, ¿no? Claro, que con el celular se está perdiendo cada vez más. Además, claro, otras son las cosas que me cuestan, ¿no? Ya. Pero lo de tocar de memoria, en La Habana, habían pocas aulas con aire acondicionado. Entonces, había que hacer cola para conseguirse esas aulas. Claro. Entonces yo no me metía en la cola, yo me iba al jardín, a los jardines del Instituto Superior de Arte de La Habana. Entonces llevaba ya la guitarra, el banquito, un montón de cosas en una mochila. Llevar un atril más para colocar las partituras me daba flojera. Entonces andaba con las partituras, ¿Ya? así mira, así más o menos, digamos, todo incómodo. Y yo creo que eso también me ayudó un par de leídas y ya me las sabía de memoria, ¿no? Entonces eso no, en mi caso personal no representa mayor mérito. Ahora, en este concierto del que estamos hablando, es interesante lo variopinto que son tus elecciones, ¿no? Claro. Desde música turquía del África, boliviana, por supuesto, alfonsina, ¿cómo escoges los temas? Eso es algo bien importante. Mira, bien importante. Creo que es una de las cosas más difíciles. Me han llevado muchos años darme cuenta qué es lo que quiero decir. Y darme cuenta también qué lenguaje hablan ellos para que yo me pueda comunicar. Eso es muy importante porque, sobre todo en mi gremio, digamos que se tiene un poco la actitud de que, bueno, yo toco. Y si ustedes no entienden es porque Claro, son burros. arruínense. Claro, no es así. O sea, tenemos que decir algo que valga la pena. Tenemos que usar ese momento para mejorar algo. Entonces, me interesa mucho el lenguaje que ellos hablan. Me interesa el lenguaje que hablo yo. Y entre esos dos lenguajes encuentro un intermedio, basado en los extremos, Jimmy. Los opuestos son muy importantes para mí. Algo que desde mis 14, 15, 16 años, por alguna razón, lo tenía claro, ¿no? Había que ser o sea, la única manera de ser sublime es siendo vulgar. No hay arriba sin abajo, ¿no? Entonces, Ya, los contrarios. claro, son los contrarios, los opuestos. La única manera de conmocionar de verdad en un concierto, que es distinto a emocionar. Emocionar, uno se puede emocionar y es bonito, ¿no? Claro, sí. Ya es algo bueno emocionar. Pero conmocionar, eso es algo más complejo y más difícil. Y solamente en la conmoción reside el cambio. Si es que de verdad no te agarran y te arrastran por el piso, va a ser un momento bonito y nada más, ¿no? Otra cosa es que te emocionen y que además te vuelen la cabeza, ¿no? Ahí sí que sucede algo extraordinario. Y para eso los opuestos son básicos, como los veo yo, ¿no? El claro, el oscuro, algo que te acaricie, algo que te agarre a puñetazos, algo que sea sublime, algo que sea muy, muy terrenal, ¿no? Entonces, la música que escojo para tocar siempre tiene todas estas aristas, y por algún lado tengo que ser capaz de emocionar o de conmocionar con música tan distinta. Y también busco música que use la guitarra en su totalidad, que no solo se la toque de la manera tradicional, ¿no? Me gusta mucho el ritmo, me gusta mucho bailar. Mi pasión es bailar. Entonces, siempre existen todos esos ingredientes, desde lo sublime a lo fuerte, a lo suave, a lo débil, a lo terrenal, lo bailable, lo etéreo. Ahora, la música es un arte muy particular porque es universal. La literatura necesita la traducción, pero tú puedes disfrutar la música en cualquier parte del mundo. Incluso puedes escuchar canciones que no entiendes en qué idioma están, Claro. pero te agarra el corazón.
pasa eso porque, como te digo, es un sentimiento universal. Pues, ¿no? La música es más abstracta, ¿no? Digamos que la música solo existe cuando la oís o cuando la tocan. Ahora, claro, con un CD player o existe en todo momento, ¿no? Claro, pero, con YouTube. Claro, sí, ¿no? Pero esa particularidad tiene la música. Parecería de que entra de una manera más sencilla que la literatura, que las artes visuales, ¿no? Esas son profundidades del universo que parece que vienen así. Claro, así están. Así están. Ahora, ¿cuántas horas escuchas música? Porque una cosa es que interpretes, pero para elegir, para ver, para conocer, para disfrutar, no lo sé, claro, debes pasar mucho tiempo también oyendo a otros. Sí, seguro. En realidad uno aprende oyendo a los otros, así como Lorgio me decía que cuando era joven se fue a la Bienal de no sé qué cosa en Sao Paulo, el tipo se metía 2 semanas solamente viendo los cuadros, ¿no? Algo imposible para mí. Yo veo un cuadro, 1 minuto y no mucho más, digamos, ¿no? Y lo mismo sucede con la música, ¿no? Tenés que oír, aprender, ver las cosas que te gustan, ¿no? Y también la música que me gusta, por ejemplo, la de Queen, la meto, la transformo para una sola guitarra, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos de oír. Claro. Ahora, Queen fue de lo más alto, ¿no? Y los Beatles, o sea, te metes, claro, Eric Clapton, te metes con pesados, ¿no? Sí, pues, pero mira, cuando empecé a hacer mi versión de la Bohemian Rhapsody de Queen, yo no sabía que iba a salir, ni sabía si iba a ser una versión válida. Me metí a ver qué pasa, ¿no? Porque una versión tiene que darte una nueva perspectiva, tiene que aportarte algo. Y eso me costó un montón. Fueron semanas en las que veía cómo transformar eso para que suene, para que suene lo suficientemente bien como para que vos no extrañes nada de la banda cuando es el original, ¿no? Y me costó, salió, claro, pero no sabes cómo me costó. Se hizo una cosa muy difícil técnicamente para mis manos. Pero bueno, ahí nomás pues hubo que meterle horas y horas hasta que funcionó, ¿no? Sí. Bueno, si alguien, un adolescente, 13, 14 años, se acerca y te dice, yo quisiera ser músico, quisiera tocar guitarra, 2 consejos que le darías. Yo creo que no solo a un músico, yo creo que a todos nosotros en general. Mira, cuando nacemos, cuando un bebé llega a este mundo, viene ya con una misión incluida. Si querés se la dio Dios, si querés se la dio la vida. Yo creo que nuestra misión como seres humanos es alinear nuestra vida personal con esa misión. En algunos es más clara, como en mí, que desde mis 12, 13 años sabía que iba a ser la guitarra. A otros puede ser que les tome un poco más de tiempo, pero la mejor responsabilidad, el mejor compromiso con tu propia vida, con tu Dios si lo tenés, con el universo, con tu sociedad, es seguir ese sueño, seguir ese designio, encontrarlo y seguirlo a cualquier precio. Yo creo que la perfección del mundo en que vivimos no te pone un deseo sin darte la posibilidad de que lo desarrolles. Esa es nuestra misión como seres humanos. La mejor manera de honrar tu padre, tu madre, tu sociedad, de honrar este mundo, es alinear tu ego, tu ser personal, con esa misión que se te ha dado. Y eso es para todos, para vos como periodista, para mí como músico, para ustedes como abogados, literatos, médicos. Esa es la mayor realización del ser humano. Amigo y compañero, qué lindo que ha sido charlar contigo. Gracias a vos, querido Jimmy. Tengo que ir a fundar un continente. Piraí Vaca. Ojo con ojo, diente a diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del año.